Juan capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje muy conocido en todo el mundo, el predilecto para el evangelismo. Hoy vamos a meditar a través de él en la obra de Cristo a nuestro favor. Al celebrar el pan y el vino, celebramos que Cristo murió para darnos vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos, hermanos, nuevamente a pedir al Señor que ahora nos ayude a entender su palabra predicada. Oh Dios y Padre nuestro, ayúdanos, porque así como confesábamos nuestros pecados, así como alabamos tu nombre por los himnos, ofrendamos para la obra tuya, ahora queremos que tu palabra entre profundamente en nuestra mente y corazón. Necesitamos que tu Espíritu Santo, quien es el que obra salvación en los corazones, transforme nuestra mente y corazón a la misma imagen de tu Hijo, quien murió por nosotros. Oh Señor, ayúdanos a entender y a disfrutar y a gozar plenamente de la salvación que Cristo nos ha concedido por su muerte. En su nombre te lo pedimos. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Queridos hermanos, el gran don de Dios no es la vida eterna. El gran regalo de Dios no es la salvación de tu alma. El gran regalo de Dios no es el perdón de todos tus pecados. El gran regalo para el hombre no es el cielo. Yo quiero ir al cielo, dicen algunos. El gran regalo de Dios para un mundo pecador es Jesucristo. Es su amado Hijo. Y su muerte fue la mayor evidencia del amor de Dios a hombres pecadores y a una creación corrupta y depravada. Y el título del mensaje es: Cristo murió para darnos vida eterna. Uno debe de ponerse a preguntar: Cristo murió, Dios nos amó y amó al mundo, dice el pasaje, un amor muy amplio hacia todos, un amor de pura gracia, un amor sin que la humanidad haga algo o nada. Sin embargo, si usted se pone a leer los versículos anteriores de este texto, verá que la humanidad estaba haciendo algo. Versículo 14, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en el desierto? ¿Por qué menciona a Moisés? Menciona a Moisés porque allá mientras Israel venía, o mejor dicho, estaba caminando en el desierto, pecaron contra Dios, murmuraron contra Dios, y las serpientes del desierto, cientos de serpientes, comenzaron a morder, comenzaron a matar a las personas con su veneno. Y el texto en Juan 3:16, Juan 3:14 nos recuerda: Moisés tenía que estar viendo a la gente morir por las serpientes. No por las serpientes, por su pecado en el desierto. Las serpientes salieron en defensa de la gloria de Dios. La gente hablaba mal de Dios y no fue un ángel que salió a pelear, fueron serpientes que comenzaron a morder a los israelitas y comenzaron a morir. Queridos hermanos,
En esa breve situación se describe la realidad de nuestra humanidad. Dios describe el estado del mundo. El mundo no es ideal, el mundo es un mundo pecador. Las serpientes salieron en defensa de Dios. Oiga bien, la naturaleza. La naturaleza salió en defensa de Dios y a pelear con los mismos israelitas, con el mismo pueblo de Dios. Qué extraño esto. Dios envió serpientes ardientes que destruyeran a su propio pueblo, y esto por su pecado. La condición de este mundo es esa. Millones de personas estamos en pecado. Así como Moisés, todos nosotros tenemos que ver morir a los demás. Unos por el cáncer, otros por el SIDA, otros por el abuso de las drogas, otros por el abuso en el alcohol, otros por el COVID. ¿Y cuántas formas más? La gente está entregada en su pecado y el pecado les mata. La gente está entregada en su fornicación y su fornicación lo mata con el SIDA, con la sífilis, con la gonorrea y muchas otras enfermedades infecciosas. ¿Qué lo mató? No, esa enfermedad. No. ¿Cómo él llegó a esa enfermedad? ¿Practicando qué? Su pecado. La gente muere por su lengua, se maldicen, se mienten, se engañan, se roban, se estafan. Que lo mataron. ¿Y qué le estaba haciendo? No, él le estaba quitándole el celular a otro, robándole el dinero a un empresario que con mucho esfuerzo ha trabajado. Y lo detuvieron con un arma. Y la gente ve morir a otros y lo que piensa él, ¡ay, qué mala suerte! No, ninguna mala suerte. Él sembró eso, él vivió eso, él actuó así, él estafó, engañó, hasta que uno se molestó y terminó con su vida. ¿Qué lo mató? Su pecado. ¿Qué te va a matar a ti? ¿Qué me va a matar a mí? Mi pecado. Aún las enfermedades como el COVID, que no le estamos buscando, que no es el producto de una actitud malévola ni pensar mal, aún el COVID y toda enfermedad como el cáncer es el producto de la entrada del pecado al mundo. Simplemente lea la Biblia en Romanos 5. Cómo el pecado entró al mundo. Y con el pecado, ¿qué entró? La muerte. Y todo aquello que produce la muerte. La gente está entregada en su pecado, de espalda a Dios. Juan lo describe en Juan capítulo 1, versículo 11. De esa manera, entregada a su maldad. Juan lo ve como un mundo en oscuridad, en tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Observe ahí. La luz vino y ¿qué amaron los hombres? Las tinieblas. Juan 3:19. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿No le recibieron? Jesús vino a los suyos y no le recibieron. Es ahí la condición del pueblo, del mundo. Juan 3:19. ¿Cuáles son las acciones de los hombres? Sus acciones eran malas. Lea el texto, lea la Biblia y podrá observar que Dios describe mis acciones, tus acciones. Dios describe cómo tú te alejas de Dios. Dios describe la necesidad de un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo,
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Piense esto. Todo hombre nacido de mujer, para entrar al cielo, tiene que nacer otra vez, porque no sirve como está. Piense lo que estamos diciendo. La condición que el mundo tiene fue la misma condición que Moisés vio con su propio pueblo. Comenzaron a murmurar de Dios. Hasta de Moisés lo murmuraron. Consecuencia, las serpientes salieron. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Clamar al Señor. Señor, ten misericordia de este pueblo que peca continuamente contra ti. La gente está entregada a su pecado, de espalda a Dios, en total condenación. Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. Yo no creo, ni me interesa eso. Es más, yo soy ateo, para que ni me moleste más. ¿Sabe cómo la Biblia te describe? Como un hombre condenado. Hermanos, la descripción que la Biblia da para nosotros es importante, porque es la base. Es la base. El mundo no se va a acabar porque hay muchas personas. Eso está en YouTube, en Internet. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, está diciéndole a todo el mundo que no hay espacio para tanta gente, que no hay alimentos. Y por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprobar el aborto. Actualmente 67 países aprobaron el aborto. O lo tienen aprobado ya. Hay más de 75 millones de abortos. Desde la estadística de 2009 al 2014. Y ya estamos en 2021. 75 millones de niños fueron muertos por sus padres y apoyados por su gobierno, legalmente. La maldad, las tinieblas, a eso está entregado este mundo, condenado. Actúan con maldad, destruyen su familia, matan a sus ancianos y a sus hijos. Esta es la condición del mundo. Se supone que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, OMS, debería de estar defendiendo la salud de la gente. Pues déjeme decirle que ellos son los que apoyan y promueven el aborto. Apoyan y promueven el aborto y pagan a las naciones para que apliquen leyes, hagan leyes. Queridos hermanos, los hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres. 30 países ya apoyaron el matrimonio homosexual. El último fue, lamentable y vergonzosamente, Ecuador. Entonces, amados hermanos, ¿para dónde usted cree que vamos? ¿Qué usted cree que se va a seguir produciendo en el mundo? Mayores bienes. Tenemos mucha tecnología. Sí, tenemos mucha tecnología, pero hay más maldad. Utilizan todo para destrucción. Y usted lo ve que ahora en boga se están promoviendo en todas las naciones y pagándole a los corruptos para que maten y aprueben la muerte de sus hijos. Queridos hermanos, ese es el mundo en el que a tu hijo le ha tocado vivir y crecer. Y en el que tus nietos crecerán todavía más insensibles que lo que tú y yo ya estamos, con tanta impiedad y maldad que vemos en el cine, en la televisión, en el internet, en los programas. Ese es el mundo y la condición en la que se encuentra. Dios amó a ese mundo. Y usted dirá,
Juan 3:16, ¿cómo encaja en esto? Que Dios y su amor no está atado a la condición del mundo. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios no depende de que si el mundo es bueno o si el mundo es malo. El amor de Dios no depende de lo que tú haces o lo que no haces. Dios es amor. Y de tal manera Él amó que a un mundo pecador que aprueba la muerte de sus hijos, a ese mundo que hace avanzar como una supuesta libertad, la promiscuidad sexual, que hace cambiar las leyes para que ahora cambiemos hasta el lenguaje. Ya no es sexo, ahora es género que se le dice. Que hace ver a los niños como unos descendientes de animales como el mono, porque no quieren nada con Dios. Y con lo que Dios diga no me interesa. Es mejor una teoría inventada que no tiene más de 300 años, más de 400 años. Una simple teoría. Es mejor enseñar eso a nuestros niños para que no tengan ninguna conexión con Dios y con su ley moral. Para que actúen como lo que son, según ellos, como animales, como bestias. Queridos hermanos, ese es el mundo al que Dios envió a su Hijo. Y este es mi último punto. Cristo murió por ese mundo perverso y maligno para darnos vida. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en esa condición, no en la mejor, en la peor condición, es ahí en que el Hijo de Dios viene a salvar y a buscar, óigalo bien, lo que se ha perdido. Por eso Moisés en el desierto tuvo que tomar una serpiente y levantarla en alto para que solamente con verla la gente se salvara. Por eso Dios levantó a su propio Hijo para que todo aquel que en cualquier parte del mundo en que se encuentra mire a su Hijo y crea en Él, sea salvo. Dios nos amó, Dios nos buscó, Dios nos sacó de la oscuridad, Dios vino a salvarnos, Dios hizo acciones de misericordia para con nosotros. Dios es amor, lleno de amor. El mayor don de amor de Dios es su Hijo amado. Dios entregó a este mundo podrido su mayor tesoro. Y yo le pregunto a los padres que están aquí, ¿tú le entregarías a tu hermoso hijo? ¿Se lo entregarías para que tu peor enemigo lo matara? Piénsalo. ¿Tú tomarías a tu hijo? Imagínense que solamente tuvieras uno solo, a tu único, al que amas. Y lo entregarías a tus enemigos para tener paz con ellos. Dios entregó a su Hijo, a su unigénito, a su único semejante a Él, en poder, en eternidad, en amor. Dios lo entregó a este mundo podrido, a su mayor tesoro, a su amado Hijo. Hay padres que en esta hora lloran a sus hijos porque el COVID se los quitó. Hay hijos que en esta hora lloran a sus dos padres porque el COVID se los arrebató. Dios conoce tu dolor. Dios sabe lo que estás sufriendo, porque Dios mismo entregó a su Hijo. Las personas al día de hoy perdieron a sus familiares. Si se le hubiera preguntado, ¿tú quieres perder a tu papá? No. ¿Tú quieres perder a tu hijo? No. Dios, a diferencia de nosotros,
lo entregó. Lo entregó a un mundo depravado. Mirad al Salvador Jesús. Miradlo en la cruz. Él es el príncipe bondadoso muriendo en una cruz, tomando tu lugar y el mío. Mirad al Salvador. En Isaías 45, Dios dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Mirad a Jesús y sed salvos. Qué de difícil hay en mirar. Qué de difícil hay de contemplar de que por amor, por sus enemigos, muere el Señor. Qué difícil hay de contemplar que su sangre derramada es por este mundo perverso y pecador, para que todo aquel que en Él cree. Sí, Dios amó al mundo. Dios amó a todo el mundo en ese amor bondadoso, en esa ternura y misericordia abundante. Pero solamente los que creen en Él tienen esa esperanza. Mi amigo que me escuchas, el mundo está perdido y mata a sus hijos, mata a sus padres. Y el mayor favor que le hacen para no matarlo es meterle un home y olvidarse de ello. Ese es el mayor favor que le hacen. Meter una casa para viejos, para ancianos, para que no moleste más. Nuestra vida es demasiado excitante. Tengo una vida que tengo que disfrutar y gozarla. No tengo tiempo para ti, viejo. Así le pagan en las naciones organizadas de primer mundo a sus ancianos. Qué lamentable, qué triste que sean tan malagradecidos. Pero ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. Al que muchos describen como un mundo, mira, esto es lo mejor que hay. Es increíble el dolor de los ancianos, de los hijos. Es increíble ver a un feto cuando se le está dando cuchillo dentro del vientre de su propia mamá. Es increíble el dolor. Pero más increíble es la dureza del corazón de nosotros. Es increíble al mismo tiempo que Dios amara a un mundo así. Eso sí es increíble. Que Dios ame a un mundo como nosotros. Seres que no lo merecemos. Qué grande es el amor del Señor. Qué grande es el amor de su Hijo, que dejó todo para venir a morir por pecadores. Y con simplemente confiar en el Hijo, con simplemente mirar al Hijo y creer en Él, Dios perdona nuestros pecados. Mi amigo que me escuchas, esta es la buena noticia. Que aunque estamos en un mundo podrido por el pecado, que produce maldad de su propio corazón, la buena noticia es que Dios nos amó y que Dios envió a su Hijo. Dios nos amó y Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la buena noticia. Dios es un Dios de amor. Dios envió a su Hijo unigénito, semejante a Él, eterno, infinito, todopoderoso. No hay nadie como Él. Nadie hay como Él, como su Hijo. Por eso canta un himno: oh maravilla de su amor. Oh maravilla de su amor. Por mí, un pecador. Por mí murió el Salvador. No hay perdición para los que creen. Ya no serán condenados. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado.
No serán acusados porque Jesús murió por ellos. Han creído en Él. Ya no están en tinieblas. Juan 3:21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Jesús es su propia luz. Ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Observen allí que aunque estamos en tinieblas, la luz vino al mundo. Juan capítulo 1, versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre. La luz vino al mundo y las tinieblas no la entendieron. Pero Él vino a sacarnos a nosotros de estas tinieblas. Querido hermano, ya tú no eres de este mundo. Si tú has creído en Cristo, si tú has confesado tu pecado, ya el Señor ha colocado su luz en tu corazón. Su Espíritu Santo mora en ti. Tú eres la iglesia. Tú eres el templo de Dios. Ya tú no estás en oscuridad. Ya tú eres un hijo de Dios. Tienes ese derecho en tu mano. Firmado por la misma mano del Hijo de Dios y sellado con su sangre. Con su propia sangre. No hay perdición para los que creen en Cristo. No hay oscuridad, no hay muerte, no hay acusación. Cristo murió para darnos vida. Dios nos amó y porque tan desgraciada es nuestra condición, ameritaba, y así lo hizo, que el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, descendiera. Ese fue el pasaje que más me impactó cuando yo era un nuevo creyente. Isaías 35:4. Dios mismo viene a salvarte. ¿Qué promesa? Estoy allá metido en el hoyo más profundo, atado de manos y pies, con cadenas en mi cuello, con el lodo hasta la coronilla. Y Dios deja su trono. Dios se hace hombre. Dios desciende a mi hoyo. Dios se ensucia con mis pecados. Dios muere por mis pecados y me rescata. Oh maravilla de su amor. Oh maravilla de su amor, que Dios salvó a un pecador. Oh maravilla de su amor. Si tú entiendes que la condición del mundo es como lo describe la Biblia, entiende que hay un solo Salvador. Hay una oportunidad para ese mundo. Hay una oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo. Esto es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has tú creído en el Hijo de Dios? ¿Tienes tú la vida eterna? ¿Tú has creído en el unigénito Hijo de Dios? ¿En el Hijo que es semejante a Dios porque viene de Él? ¿En el Hijo que es semejante a Dios porque descendió del cielo? ¿En el Hijo que es semejante a Él porque siendo Dios no vio eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, como lo dice Filipenses 2, para morir por ti? Uno que maldice, uno que engaña, uno que roba, uno que codicia, uno que mata en su corazón, para morir por ti. Y mira tu condición, muerto en tus delitos y pecados, en un mundo en tinieblas, y por lo tanto, tú y yo en tinieblas.
¿Y qué había de especial? Oh, el amor de Dios. El amor de Dios. De tal manera amó Dios, que Dios hoy te haga un vaso, un recipiente de su amor. Recibe su amor. Llénate de su amor. Llénate de ese amor a través de Cristo. Recibe a Cristo para que recibas el amor de Dios. Recibe a Cristo para que seas sacada de las tinieblas. Recibe a Cristo para que seas limpiado en tu mente, en tu corazón y en toda tu alma. Recibe a Cristo. Ese es el mayor don de Dios, Jesucristo. Cristo murió para darte vida. Y hoy puedes recibir esa vida si crees en el Señor y nuestro Salvador. Hoy es un día de salvación. Tú que me oyes, abre tu oído, abre tu corazón, examina tu vida y ve la necesidad que hay en tu corazón. Hijos que han perdido a sus padres por el COVID. Padres que han perdido a sus hijos por el COVID. En Dios hay esperanza. En Dios hay misericordia. En Dios hay perdón. En Dios hay reconciliación. Reconcíliate con Dios. Cree en el Señor. Confiesa tu pecado. Niños, miren la condición de su corazón. Miren la condición de sus propias almas. Si este mundo está en tinieblas, todos nosotros estamos en tinieblas. Ahora tenemos una oportunidad, porque a imagen de Dios fuimos creados, pero esa imagen se dañó por el pecado. Y la oportunidad es el amor de Dios. Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Dios es un Dios de amor. Pero también Dios va a juzgar al mundo. Y el mundo recibirá su juicio en su momento. Que Dios hoy ponga en nosotros, que nosotros hoy seamos como un vaso. Señor, limpia mi vaso, lava mi vaso y lléname de Cristo. Lléname de Cristo, lléname de tu amor. Lléname de ti. Que Dios te conceda hoy contemplar la realidad de por qué mientes, la realidad de por qué engañas, la realidad de por qué haces todas esas obras de pecado. Esa es nuestra condición. Es lo que somos, pecadores. Pero hay esperanza para todo pecador sin Cristo. Hay esperanza para todo hombre y mujer que aún no ha recibido a Cristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y entonces tendremos la esperanza de la vida eterna en nuestras manos. Entonces tendremos la luz. Entonces tendremos el pergamino en nuestras manos, sellado con la sangre de Cristo y firmado por el mismo Dios. Y allí tendremos escrito en nuestra acta: nacido de nuevo. Nací de nuevo. Soy un hijo de Dios. Déjeme ver su acta. En el acta dice a quién usted pertenece. Nuestros niños tienen un acta. Usted tiene un acta de nacimiento. Y allí está escrito: fulanito de tal, hondureño, nacido en tal fecha, tal día, padre de, sus padres son, su madre es. También nosotros tendremos un acta en el reino de los cielos. Pero nuestro padre y nuestro nacimiento no es normal. Es por el mismo Espíritu Santo.
y es por el mismo Dios. Que Dios nos conceda hoy recibir a Cristo. ¿Quieres tú tener libertad? ¿Quieres tú ser un hijo de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y recibirás perdón de pecados y vida eterna. Y serás sacado de ese hoyo y llevado al reino del amado Hijo de Dios. Que Dios nos conceda poder recibir ese glorioso reino, el reino del Hijo de Dios. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, hoy nosotros nos gozamos porque al ver la condición del mundo y al ver tu amor, al ver la necesidad que tenemos y al contemplar a Cristo, la respuesta, oh Dios, nos gozamos en ti y decimos cuán sabio, cuán misericordioso, cuán bondadoso es nuestro Dios, que viendo la bajeza de sus siervos, envió a su Hijo para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, haz que hoy sea un día de esperanza y de gozo y de perdón de pecados y de vida eterna. Hazlo, Señor, para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.